Bienvenido a Crónica Fútbol. Siguiendo a día el Mundial de Qatar 2022 y aún con los duelos en fase de grupos, vamos a repasar de manera rápida cuáles han sido los llamados grupos de la muerte más recordados en mundiales. Así que sin más explicación, continuamos. Antes, rápidamente te invito a suscribirte o a regalarme un like para poder seguir haciendo contenido así. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. La expresión grupo de la muerte fue acuñada por los periodistas mexicanos al referirse al grupo 3 de la Copa Mundial de Fútbol de 1970, el cual fue conformado por Brasil, quien en ese momento contaba con 2 copas, el vigente campeón Inglaterra, además de Checoslovaquia, quien clasificaba tras eliminar al campeón olímpico Hungría y completándose con Rumania, por lo tanto causó expectativa en el desarrollo del torneo. El uso del término se expandió posteriormente y se convirtió en una de las definiciones más utilizadas por la prensa y los aficionados, siendo una definición subjetiva, ya que se basa en la evaluación de la calidad de los equipos del torneo. Actualmente podríamos definir a otro grupo de la muerte parecido al de 1970, a pesar de que aún no se consideraban como tal. En Suecia 1958, el grupo 4 fue el más exigente de todos. La Unión Soviética, enormemente motivada y vigente campeona olímpica, participaba entonces en su primer mundial, mientras que Austria quería mejorar su desempeño de la edición anterior, en la que había subido al podio. Brasil, finalista en 1950 y cuarto finalista en 1954, aspiraba a su primer título mundial. Y por último, la Inglaterra del gran Bobby Charlton se perfilaba como candidato. Al final, fueron Brasil y la Unión Soviética quienes superaron la primera fase, dejando a ingleses y austriacos fuera. En Argentina 78, los anfitriones tuvieron uno de los grupos más complejos de aquella edición. El conjunto de Menotti compartió grupo con Italia, Hungría y Francia, 3 rivales de Europa que habían ganado sus grupos con autoridad en las duras eliminatorias de la UEFA. Luego de ganarle 2-1 a Hungría, derrotó por el mismo marcador a Francia y luego caería 1-0 ante Italia. De todos modos, pasaron a segunda ronda como segundos en la tabla. Italia sumó 6 puntos, Argentina 4, Francia 2 y Hungría 0. Alemania Occidental, subcampeón de 1982, se vio en el grupo de la muerte 4 años más tarde, junto a Uruguay, quien era vigente campeón sudamericano, así como Dinamarca, quien en su primera participación en un mundial llegaba avalada por su clasificación para las semifinales de la Eurocopa de 1984, así como la Escocia de Alex Ferguson, que llegaba muy motivada. Al final, la dinamita roja causó gran impresión y terminó primera del grupo E con 3 triunfos, uno de ellos por goleada ante Uruguay 6-1. Los alemanes, dirigidos por Rudi Völler y Lothar Matthaus, pasarían por muy poco, con una victoria, un empate y una derrota. En Estados Unidos 94 se dio un hecho inédito en las Copas del Mundo cuando de fases de grupo se hablan. Los 4 integrantes conformaron el grupo de la muerte de esta edición, siendo México, Italia, Noruega e Irlanda. Todos terminaron con 4 puntos, ganando un partido, empatando otro y perdiendo uno. Y tan solo la diferencia de goles tomó importancia para decidir quiénes pasarían a la fase de octavos. México terminó de líder mientras que Italia e Irlanda clasificaron dejando fuera a Noruega. En Francia 98, el grupo de la muerte fue el D, compuesto por España, Nigeria, Paraguay y Bulgaria. La sorpresa del grupo fue el pase a la siguiente ronda de Nigeria tras vencer de forma sorprendente a España 3-2. Al mismo tiempo, la temprana eliminación de España en la primera ronda fue bastante imprevista por la generación de grandes jugadores como Raúl González, Antonio Zubizarreta, Fernando Hierro, Luis Enrique, entre otros. En este grupo sucedió la goleada más grande del torneo, siendo un 6-1 de España a Bulgaria para concretar la última participación mundialista de los búlgaros hasta el momento. Argentina llegó en 2002 decidida a reivindicarse y, sobre todo con la condición de favorita, los discípulos de Marcelo Bielsa quedaron encuadrados en un grupo F muy duro, marcado en particular por la presencia de Nigeria, ganadora de la Copa Africana de Naciones 2000 y que alcanzó el podio del torneo continental de 2002. Además, especialmente por la de su acérrimo rival, Inglaterra. A pesar de empezar con un triunfo contra los nigerianos, la albiceleste sucumbió en la primera ronda, tras una derrota contra la Inglaterra de David Beckham y un empate contra la Suecia del joven Zlatan Ibrahimovic. Ingleses y suecos saldrían victoriosos del grupo, eliminando a Argentina y a las Super Águilas.
Otro grupo de la muerte que se dio en Corea-Japón 2002 fue el grupo G, conformado por la 3 veces campeona en ese momento y siempre favorita Italia, el tercer lugar de Francia 98, Croacia, así como México, quien venía de buenos resultados a finales del milenio y principios del nuevo, así como una debutante Ecuador. En la primera jornada, tanto Italia como México ganaron sus respectivos duelos, pero para la segunda jornada se complicaría la permanencia para la Zurra, pues perdía ante Croacia. Al final Ecuador solucionó ganando a los croatas, dándoles el pase a los aztecas y a los tricampeones, aún empatando en su último partido de fase. Para 2006, uno de los grupos de la muerte fue el que protagonizaron Argentina, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro y Países Bajos. Los balcánicos, que venían clasificados como el equipo con menos goles en contra a nivel mundial, superando a España y Bélgica, sufrieron una contundente derrota a manos de la Argentina de Pekerman por 6-0, favorita del torneo con su constelación de estrellas como Messi, Crespo, Riquelme y Tevez. Costa de Marfil, subcampeona de la Copa Africana de Naciones 2006, perdió por el mismo resultado ante el albiceleste y Países Bajos, quedando también eliminada, mientras que los tulipanes de Marco Van Basten terminaron segundos de grupo. Sudáfrica 2010 tuvo el grupo de la muerte precisamente donde se ubicaba el anfitrión, pues lo compartió con Uruguay, así como México y el subcampeón Francia. Hasta ese momento el anfitrión siempre había superado la fase de grupos, así que sin duda sería uno de los más difíciles, ya que nadie apostaba porque Francia se quedara eliminado en fase de grupos, a pesar de llegar al Mundial con dificultades. Además teníamos a otros dos equipos que resultaron ser los que pasarían de fase, Uruguay como primera y México como segundos. Para Brasil 2014 se dio uno de los grupos de la muerte más recordados en la historia mundialista. El grupo D reunió a 3 campeones por primera vez, siendo Uruguay, Italia e Inglaterra. Sin embargo, la sorpresa sería la histórica clasificación de Costa Rica, a la que muchos expertos habían augurado previamente un resultado desastroso ante rivales de mayor trayectoria. Los centroamericanos derrotaron sucesivamente a uruguayos e italianos, para luego empatar ante ingleses y pasar en primer lugar de grupo, dejando sin palabras a expertos en el tema. En Rusia 2018, quizás el grupo de la muerte más polémico fue el F, conformado una vez más por México, además de Suecia, Corea del Sur y la vigente campeona Alemania. En la primera jornada sucedió un batacazo, pues se enfrentaron aztecas contra teutones y, por primera vez, México se hacía con la victoria. Si bien Alemania venció a Suecia en la segunda jornada, todo se complicó en la fecha final, pues, a pesar de las 2 victorias de México, Suecia, con quien se enfrentó, fue superior, dejando al borde de la eliminación al cuadro mexicano. Sin embargo, otra sorpresa vino en el Alemania-Corea del Sur, pues los asiáticos derrotaban de manera sorpresiva a los europeos, con lo cual por primera vez se iban eliminados en fase de grupos. En Qatar 2022, el considerado grupo de la muerte es el E, pues tiene España, Alemania, Japón y Costa Rica. Al día en que subo el video se ha dado una victoria sorpresiva de Japón en contra de los teutones, además de una goleada de España a Costa Rica, así que habrá que esperar cómo se desarrolla el torneo y ver si existe otro grupo de la muerte. Gracias por ver el video, espero me apoyes compartiéndolo o dando un like. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.